En la reunión de compañeros de la preparatoria mi novio, un heredero adinerado de una familia acomodada, anunció a todos nuestra boda. Los vítores y bromas crecían cada vez más. Con las mejillas enrojecidas me escondí en su regazo. Pero entonces vi aparecer en la puerta a una antigua amiga de la preparatoria que había desaparecido hacía años. Ella llevaba de la mano a un niño de unos 5 o 6 años. Se acercó a su novio con los ojos llenos de lágrimas. «Este es tu papá». 01 Cuando apareció Michelle, el bullicioso ambiente donde todos bromeaban sobre mi boda con Andrew se detuvo por un momento. Alguien reaccionó rápidamente gritando con incredulidad: «Michelle, ¿de verdad eres tú? ¿No te fuiste al extranjero antes de graduarte?» «¿Y esto es?» Alguien miró con curiosidad al niño a su lado. El rostro delicadamente esculpido del pequeño se llenó instantáneamente de orgullo. «Me llamo Philip, mamá dijo que mi papá está aquí, quiero ver a mi papá». Todos quedaron paralizados. 5 años habían pasado. Michelle ya no tenía la belleza deslumbrante de antes, pero había ganado un encanto maternal. Tomó de la mano al niño y se acercó a Andrew y a mí. Noté que el cuerpo del hombre de repente se puso rígido. Él miró fijamente el rostro del niño y murmuró absorto: «Michelle». La voz de la mujer no mostraba el más mínimo titubeo. «Philip, llama a papá». El niño se lanzó inmediatamente a los brazos de Andrew. Papá Andrew, siempre tan refinado y amante de la limpieza, permitió que el niño le embadurnara el traje con lágrimas y mocos sin atreverse a moverse, mucho menos a apartarlo. En los radiantes ojos de Michelle se reflejaba su propia expresión de desconcierto. «Andrew, no quería entrometerme en tu vida, pero Philip pronto empezará la escuela y no puede crecer sin padre. Yo sé aguantar penurias, pero al fin y al cabo Philip es nuestro hijo, él es inocente. Quiero pedirte que le des un hogar completo». En el aire se extendió un prolongado silencio. Finalmente recuperé la voz, que temblaba ligeramente. «Michelle, te has vuelto loca. Este niño». Miro aquel rostro y las palabras que quería decir se atascaban en mi garganta. El niño se le parecía tanto que al instante me recordó a aquella foto de mi infancia que tanto atesoraba. Andrew y yo éramos amigos de la infancia, compañeros inseparables. En primer año de secundaria empezamos a salir a escondidas de padres y compañeros por igual. Tras 7 años de relación por fin íbamos a dar el paso definitivo. ¿Cómo pudo? ¿Cómo es posible? Michelle de repente sonrió con los ojos llenos de seguridad. «Elizabeth, si no me crees puedo pedirles que se hagan una prueba de paternidad». Andrew permaneció sentado rígido con el ceño fruncido. Ignoró por completo mi mirada apresurada. Tras un largo silencio con voz áspera cerró los ojos. «Michelle, Elizabeth y yo nos vamos a casar pronto». El niño que lloriqueaba en sus brazos de repente se enderezó clavándome una mirada feroz. «Eres una zorra, no te atrevas a robarme a mi papá. Papá es de mamá y mío». Su voz fuerte y llena de ira resonó de manera especialmente escalofriante en el reservado silencioso. No cedía, empeñado en discutir conmigo para ver quién tenía la razón. Pero me quedé sentada como una estatua mirando a Andrew con incredulidad. No negó la existencia de ese niño. La voz de Michelle temblaba, cargada de humillación. «Andrew, si te resulta difícil, al menos danos algo de dinero. Me iré de Beijing con él y no apareceré más ante ustedes». El hombre dejó escapar un suspiro. «Hablemos en otro lugar». Se incorporó primero y al levantarse pareció recordar de repente que yo también estaba allí. «Elizabeth, dame un poco de tiempo». Allí entre la multitud seguía siendo ese ser amado que podía robarme el aliento con solo una mirada. Tranquilo, distinguido, gentil. En ese momento no se atrevía a mirarme demasiado a los ojos, solo contemplaba nuestras manos entrelazadas. «Siempre has sido comprensiva y dulce, por favor confía en mí». Por un instante sentí que mi corazón moría, pero me esforcé por mantener una sonrisa. Bien, los observé salir del reservado. La razón me decía que no debía seguirlos, que considerara esto como la confianza construida gota a gota durante estos 7 años. Algunos compañeros a mi alrededor me lanzaron miradas de lástima. Usé como excusa ir al baño y me quedé un buen rato mirando fijamente mi reflejo con el maquillaje impecable en el espejo. Al regresar escuchó que dentro discutían acaloradamente. Recuerdo que antes se llevaba muy bien con Elizabeth, parece que solo era una amistad superficial. Una joven de alta sociedad siendo amiga de una estudiante pobre, si no era para contrastar entonces ¿qué? El joven Andrew es el deseo de muchos. Las moscas no rondan huevos sin grietas. Después de tantos años sin estar juntos, está claro que Andrew nunca estuvo tan interesado en Elizabeth. Creo que Michelle es bastante genial, sabe cuándo aferrarse y cuándo soltar. Escuché que le iba muy bien en el extranjero y no me esperaba que hubiera criado a su hijo sola hasta esta edad. Debería haber pasado más tiempo con ella cuando estábamos en la escuela. ¿De qué sirve tener dinero? ¿Acaso el dinero puede comprar la sinceridad de los demás? Espera, Elizabeth ya pagó la cuenta, no vaya a ser que nos toque pagarla a nosotros. Cerré los ojos por un momento y justo cuando iba a abrir la puerta me choqué de frente con una compañera que salía. Ella visiblemente incómoda dijo: «Elizabeth, aún no te has ido». Atravesé con rostro inexpresivo el grupo que de pronto se había enfriado hasta el punto de congelación cogiendo mi bolso. «Supongo que mi dinero no puede comprar su sinceridad. Esta vez solo acepto dividir los gastos por igual. Envíenme la factura a mi móvil. No es necesario que volvamos a contactarnos en el futuro». Dicho esto empujé la puerta y salí. Michelle y yo fuimos buenas amigas durante 3 años. Me atraía su elegante destreza en la cancha y me conmovía su corazón indomable. Aunque su mundo era gris y desolado, no podía evitar admirarla. Siempre hablaba de ella frente a Andrew. Al principio él tenía algunas quejas, pero poco a poco comenzó a sentir curiosidad. Yo era como sus otros ojos, permitiéndole adentrarse temprano en cada aspecto de Michelle. Pero al tomar fotos siempre evitaban aparecer juntos. Ni siquiera tenían una sola foto juntos. Me consolé pensando que los problemas entre mi mejor amiga y su novio solo eran pasajeros. Hasta que un día lluvioso los vi bajo el alero con Michelle llorando desconsolada mientras golpeaba el pecho de Andrew. La mandíbula angulosa del joven estaba tensa como si estuviera conteniendo algo con gran esfuerzo.
Era la primera vez que veía a Michelle así e instintivamente asumí que Andrew la había lastimado. En aquel entonces no entendía qué significaba el pánico que vi en los ojos de ambos al mirarme. Ahora lo comprendo, sonreí con ironía y apreté con fuerza el volante. Todo había dejado huellas desde el principio. 03 Permanecí sentada en el coche durante mucho tiempo, pero al final conduje hasta la casa de Andrew. Desde lejos ya podía ver las luces de la villa brillando intensamente. En el momento en que abrí la puerta escuché las risas de unos niños en el interior. Me quedé paralizada, el salón estaba vacío, pero podía escuchar con claridad las voces de un hombre y una mujer. André, ¿quieres decir que en esta casa hasta un gato tiene su espacio, pero Philip no puede tener un lugar propio? No es eso lo que quiero decir. Es tu hijo, no hemos sufrido lo suficiente todos estos años, me enviaste al extranjero, me diste dinero para abortar y creíste que con eso bastaba. Tras un largo silencio escuché el suspiro del hombre. Por ahora lo dejamos así, el niño se quedará con mis padres, más tarde elegirá una habitación aquí y haré que la decoren según sus gustos, cuando me case lo traeré a vivir con nosotros. La temperatura del aire acondicionado en la habitación era perfecta, pero a mí me parecía gélida y punzante. A poca distancia el niño saltaba alegremente para lanzarse a los brazos del hombre. Papá, esta es nuestra casa, es tan bonita y grande. Mamá y yo nunca hemos vivido en una casa tan bonita. Andrew mostró una expresión de compasión, pero al levantar la vista se encontró con mi mirada. Elizabeth, ¿cuándo regresaste? El niño que llevaba en brazos se agitó violentamente de repente. ¿Cómo te atreves a venir? Esta es la casa de mis padres y mía, fuera de aquí. Mostró los dientes exactamente igual que Andrew de pequeño. Me quedé mirándolo perdida en mis pensamientos. Andrew regañó: qué falta de respeto, Michelle, así es como educas a tu hijo. Esta última estaba al borde del llanto. Lo siento, Philip, ha carecido de amor paternal durante mucho tiempo, fui demasiado indulgente con él. Andrew ya no habló, solo se escuchaban los sollozos apagados de la mujer. Sabía que estaba esperando que dijera que no importaba. Como en tantas ocasiones anteriores todos decían, Isabel ya tenía suficientes cosas, era justo dejar algo para los demás. Me limité a reír: Michelle, esto no es falta de amor paterno, es falta de educación. Dicho esto, sin importarme lo pálidos que se pusieron, abrí de golpe la puerta del dormitorio principal. Una fuerza considerable me empujó hacia atrás. Papá dijo que puedo elegir la habitación que más me guste y esta es la más grande y mejor, así que me quedo aquí, tú no puedes entrar. Michelle se acercó a tomar su mano. Philip, sé buen chico. De pronto una sombra blanca cruzó frente a ellos. Pum, al instante una marca sangrante apareció en la mano alzada del niño. Los gritos de la mujer y el niño se sucedían sin cesar. Fruncí el ceño y miré con enojo a la culpable, la peluda bolita de pelo, mientras me agachaba para revisar sus heridas. Eres una maldita, soltaste al gato a propósito para que me mordiera, te voy a matar. Diciendo esto levantó la mano para golpearme en la cara. Esquivé, pero no pude evitarlo por completo. El ardor en mi rostro me dejó paralizada. Michelle y Andrew palidecieron al instante. Desde mi infancia la herida más grave que había sufrido era una rodilla raspada al tropezar corriendo. Michelle levantó repentinamente la mano para abofetear, pero el hombre la detuvo desviándola hacia el rostro indignado del niño. Pide disculpas, uaa. El llanto del niño resonó por toda la casa como si hubiera sufrido la mayor de las injusticias. Nunca llegó a pedir disculpas. La bofetada de Michelle también se retiró poco a poco. El rostro de Andrew se suavizó ligeramente, pero se llenó de culpa. Volvió a decir algo, pero no pude escuchar ni una sola palabra. Me cubrí la mitad del rostro y hablé con tono sereno. Andrés, terminemos. Se quedó paralizado, finalmente recordó abrazarme acariciando con delicadeza mis mejillas ardientes. Pero yo solo retrocedí un paso. Al notar mi disgusto él también detuvo sus pasos con voz suave. Lo siento, Elizabeth, pero solo es un niño. Si soy la admirada heredera de la familia Ford en Green Bay y ahora tengo que competir por su amor con un niño que apareció de la nada. Es ridículo. Cuando empezaron a florecer mis sentimientos él me persiguió hasta que toda la escuela lo supo. Todos pensaron que solo era un conejo que quería comer la hierba cerca de su madriguera, incluso yo lo creí. Al fin y al cabo cambiaba de novia más rápido que la renovación de la ropa de temporada. Más tarde pensé que cuando éramos niños él jugaba a las casitas conmigo y al crecer yo jugaba con él, no había nada de malo en eso. El día que le di mi consentimiento invitó a todos los compañeros de la escuela a comer dulces de boda. Ese año en mi cumpleaños me regaló un yate a su nombre. Él cortó todas sus relaciones por mí y todos decían que el joven Andrew estaba profundamente enamorado. Pasé toda mi juventud tranquilamente en el espléndido castillo que él construyó para mí, pero nunca imaginé que me prepararía una sorpresa tan grande. Ni siquiera mis palabras de ruptura lograron provocar la más mínima emoción en sus ojos. Él rápidamente se dio la vuelta para revisar las heridas del niño. No son muy profundas, pero hay que ir a ponerse la vacuna de inmediato. Michelle estaba a un lado todavía conmocionada. Andrés, ese gato da mucho miedo, ¿qué tal si lo regalamos? El hombre reflexionó por un momento. Elizabeth, Philip estará aquí estos 2 días, encierra a Yukio en la habitación y no dejes que salga a pasear durante este tiempo. Pero Yukio es dócil y obediente, nunca muerde a nadie. Solo estaba tratando de protegerme. Miré sus rasgos fríos y afilados que me resultaban extraños. Antes de que pudiera decir algo él levantó al niño y se dirigió al garaje mientras la mujer a su lado se acercaba preocupada para mirar al pequeño. Parecían una pareja perfectamente enamorada. Grabé esa escena profundamente en mi memoria, hasta que todo quedó en silencio tanto dentro como fuera de la casa. Escuché los latidos de mi corazón uno tras otro como una lenta ejecución. Finalmente 2 hilos de lágrimas brotaron de mis ojos. Di media vuelta, cerré la puerta con llave y entré al baño. El reflejo en el espejo mostraba mis curvas esbeltas con una piel blanca y delicada salpicada de equimosis amoratadas que delataban cierta intimidad. Eran las marcas que el hombre había dejado en mi cuerpo el día anterior.
Durante 7 años en incontables noches de abrazos me había hecho invitaciones unas veladas otras evidentes. Yo de naturaleza tradicional me limitaba a rechazarlas con dulzura. Todos murmuraban que yo su amada había resistido el deseo durante 7 largos años. Hasta ayer cuando su propuesta de matrimonio fue aceptada y fijamos la fecha de nuestra boda. En la cama se contenía con extremo esfuerzo pero su ternura era inolvidable. En el momento en que abracé su cuerpo ardiente cerré los ojos abrumada por la felicidad, sin saber que él ya había roto sus votos. Froté con fuerza cada centímetro de mi piel como si fueran marcas de humillación, hasta que la piel se enrojeció y empezó a doler. El teléfono no dejaba de vibrar, eran mensajes de Andrew. La voz del hombre sonaba ligeramente cansada. Elizabeth, hay una bolsa de hielo en el refrigerador de la casa, aplícatela en la cara. Después de todo, Philip es mi hijo, fue mi error, ¿cómo podría permitir que te afectara? No te preocupes, me encargaré de organizar su partida adecuadamente, no permitiré que sufras ni un poco. André. El último mensaje de voz se cortó abruptamente y la voz de la mujer resonó en la habitación durante 2 segundos. Sonreí, pero mientras lo hacía las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Yo también solía llamarlo André cariñosamente. El joven estaba de pie bajo el sol y al escuchar mi voz giró la cabeza con una alegría 100% reflejada en sus ojos. Más tarde conocí a Michelle, quien se había transferido a nuestra escuela. Ella era radiante y generosa y aunque provenía de una familia humilde compartía el mismo orgullo inquebrantable que Andrew. Pasamos de ser compañeros de mesa a amigos y luego a mejores amigos. Ella también aprendió de mí y comenzó a llamarlo Andrew. Andrew no estaba muy contento con eso, incluso lo corrigió en persona. El nombre Andrew es exclusivo de Elizabeth, mejor llámame de otra manera. Era como un juez incorruptible y cuando no sonreía resultaba un poco intimidante. La siempre alegre Michelle de repente se le llenaron los ojos de lágrimas. Me apresuré a defenderla tratando de suavizar la situación. Hasta que un día Andrew se veía pálido, tomó mi mano y me rogó que dejara de llamarlo Andrew. Dijo que prefería que usara un apodo especial para referirme a él. Así que en secreto me atrevía a llamarle novio. Sus orejas se sonrojaban pero en lo profundo de sus ojos se escondía una palidez que no lograba comprender. Ahora entiendo que esas 2 sílabas Andrew se habían convertido en la etiqueta de su traición. De pronto sentí un suave y peludo roce junto a mis pies. Era Yukio, que parecía saber que estaba de mal humor y se acurrucó alrededor de mis tobillos buscando mimos. Lo acaricié suavemente mientras me quedaba absorta en mis pensamientos. La crisis de los 7 años había llegado finalmente de la manera más inesperada. Sonreí al darme cuenta de que había dedicado toda mi juventud a regar ese amor con mi sangre y lágrimas. El colapso solo necesita un instante. Tuve pesadillas toda la noche. Al despertar noté que a mi lado seguía vacío y recordé que había cerrado la puerta con llave la noche anterior. Al abrir las cortinas, la escena frente a mí me hizo gritar de terror. El gato blanco colgaba del alféizar, su sangre ya seca y esos hermosos ojos dispares antes tan redondos y brillantes ahora yacían sin vida. El elegante collar de oro puro que adornaba su cuello había desaparecido sin dejar rastro. Mis gritos de horror atraen a Andrew. No sé dónde habrá dormido anoche, pero su rostro está cubierto por una incipiente barba y la camisa que llevaba ayer luce arrugada y desaliñada. Al ver la escena frente a él frunció el ceño con fuerza. Yukio era el gato que adoptamos juntos en nuestro 2º año de universidad. Dijo que se parecía a mí, que aunque llevaba dentro un espíritu indómito y salvaje estaba moldeado para aparentar docilidad y suavidad. Andrew lo llamó Yukio con la esperanza de que yo comiera más como él y no estuviera tan delgada. Pero ahora que ha muerto ante nosotros él no dice ni una palabra. Después de un largo rato finalmente recuperé la voz. Quiero revisar las cámaras de seguridad. Las cámaras apuntaban directamente al alféizar de la ventana y el resultado era evidente cuando vi al niño presionando al gato contra el suelo con fuerza. No pude evitar apartar la mirada y apagar el teléfono. De repente Michelle, que había aparecido en algún momento, alzó la voz. Elizabeth, perdona a Philip, solo tenía curiosidad, no quería lastimar a tu gato. Sus palabras decían lo siento, pero su expresión estaba llena de desdén. Philip carece de disciplina. En el pasado para salir a ganar dinero lo dejaba encerrado solo en casa. Es por falta de amor en su corazón que actúa así. Paf, sin mediar palabra le di una bofetada. ¿Con qué derecho le pegas a mi mamá si tienes agallas? Ven por mí. Una fuerza repentina me derribó al suelo. Mientras tanto Andrew se apresuró a levantar al niño y lo examinó minuciosamente. Los sirvientes alrededor asustados se apresuraron a acercarse para preguntar por mi estado. Y me quedé sentada sin moverme observando cómo el color desaparecía por completo del rostro de Andrew. Sus movimientos involuntarios ya lo decían todo. Sonreí conteniendo la visión borrosa mientras apretaba los dientes. Puedo hacer que tu hijo no pueda quedarse en ahí si crees que alguna escuela aceptaría a un niño que maltrata animales. Y también la placa del gato de Yukio, si no la devuelves llamaré a la policía directamente y diré que alguien entró a robar. Michelle palideció con los labios temblorosos. Elizabeth, si me odias puedes mandarme al infierno, pero no puedes involucrar a mi hijo, él es inocente. Te lo repito, devuélvemelo. El rostro del hombre se puso lívido. Elizabeth, Yukio también llegó a su vejez, aunque murió injustamente, no sufrió en esta vida tranquila, encontraré el mejor lugar para enterrarlo. Miré fijamente a la persona frente a mí, incapaz de creer lo que oía. Su tono sonaba como si estuviera hablando de una criatura insignificante, como un puñado de tierra que con un simple movimiento de manga podía ser arrojado y olvidado. Alcé la mano y le abofeteé en el rostro usando toda mi fuerza. A mi alrededor se escucharon exclamaciones de sorpresa de los camareros grandes y pequeñas junto con los agudos insultos de un niño. Al ver cómo ese rostro que una vez amé se torcía por el golpe con la huella de mis dedos marcándose rápidamente en su mejilla, una oleada de satisfacción inundó mi corazón. Lo repito una vez más, devuélvemelo. El mayordomo que estaba al lado finalmente habló.
Joven amo, este niño no puede quedarse esto. Nadie esperaba que Andrew, normalmente tan gentil, estallara de repente en furia. Aquí todavía no es tu lugar para hablar. De repente algo cayó al suelo, era la placa de identificación de Yukio el gato. Todavía tenía restos de sangre. La apreté con fuerza entre mis manos y finalmente no pude contener las lágrimas. Un par de manos me envolvió lentamente en un abrazo mientras la voz áspera del hombre resonaba. Elizabeth, golpéame, todo es mi culpa. Podemos adoptar otro gato como solíamos hacer antes. Dejé de llorar y le pregunté con frialdad. André, ¿crees que alguna vez podremos volver a ser como antes? Me fui de la casa de los Chen y me mudé a esa casa en el oeste de la ciudad que llevaba mucho tiempo vacía. Apenas había cerrado la puerta cuando escuché el timbre sonar. El hombre que estaba frente a la puerta me sorprendió bastante. Con las gafas de sol sobre la cabeza me examinó de arriba abajo con una expresión arrogante y desafiante. Yo no puse buena cara. Señorito Bryan, no sabía que tu trabajo secundario fuera acosar a la gente como un pervertido. Arqueó una ceja pero no se enfadó. Parece que la señorita Elizabeth no está muy contenta de verme, qué mala suerte, probablemente tendremos que vernos con frecuencia en el futuro. Con el dedo señaló la puerta no muy lejana. Por un momento me sentí algo avergonzada sin saber cómo salvar la situación. Después de todo, mi padre me había advertido repetidamente que debía moderar mi actitud altiva frente a personas de alto rango y poder. El negocio de la familia Bryan siempre ha sido misterioso, ya sea porque involucra secretos de Estado o porque está vinculado a operaciones internacionales en toda China. Nadie se atreve a enfrentarse a ellos. Señorita Elizabeth de repente se inclinó hacia mí aunque sus pies no se movieron ni un centímetro. Unos ojos almendrados me miraron fijamente. ¿Cuánto tiempo sin verte? Solo con mirar su expresión, sin escuchar su voz, habría pensado que estaba coqueteando conmigo. Mi novio no me deja hablar con otros hombres en la calle, así que será mejor que dejemos de vernos. Tu novio, pero por lo que he oído él ya tiene un hijo bastante crecido afuera. Casi me atraganto con mi propio aliento. ¿Cómo era posible que algo que ni siquiera mis padres sabían ya había llegado a los oídos de Bryan? El señorito Bryan es todo un chismoso, ¿verdad? Parece que se interesa demasiado en mis asuntos. Cruzó los brazos con indolencia. Las familias Chen y la tuya están demasiado entrelazadas. Si quieres desvincularte de golpe, o tu familia sufrirá enormemente o serás tú quien lo pague caro. Sería mejor que recurrieras a mí. ¿Puedo ayudarte? Su sonrisa era seductoramente perversa y su tono de una despreocupación indescriptible. Como decían los rumores sobre el pasar entre mil flores sin que una sola hoja lo toque. Pum, cerré la puerta de golpe frente a él, casi rozando su preciado rostro. Si no fuera por el recordatorio de Bryan, casi olvido que la empresa Chen controla la cadena de financiamiento de nuestro proyecto más importante. En los últimos años, debido a la situación de la industria, el negocio familiar ha sufrido un impacto considerable. Si no fuera por la ayuda de los Chen detrás de escena, probablemente ya habría dejado de ser lo que era antes. No es de extrañar que se sienta tan confiado. Desde que dejé la familia Chen hasta ahora ni siquiera he recibido una llamada suya en mi teléfono. Incluso cuando me fui solo dijo resignadamente una frase. Elizabeth, realmente deberías cambiar ese temperamento tuyo. Respiré hondo y volví a abrir la puerta. Para mi sorpresa, la puerta al final del pasillo estaba abierta, así que decidí llamar. Desde el interior una voz masculina respondió. La señorita Elizabeth lo ha entendido. Primero dime cómo me vas a ayudar a salir de esto. No esperaba que su casa tuviera un estilo de decoración tan acogedor, incluso más luminoso que la de Andrew. Estaba sentado en el sofá acariciando a un gato bastante parecido a Yukio. El gato ronroneaba con satisfacción bajo sus largos dedos. No pude evitar sentarme frente a él. Por supuesto que es casarse conmigo. Aparté la mirada del gato pensando que había oído mal. El hombre continuó explicando y yo escuchaba atónita una y otra vez. El apellido de la familia Bryan era algo que muchos anhelaban alcanzar y ahora él estaba tendiendo esa rama de olivo exclusivamente hacia mí. Hizo una pausa. ¿Qué pasa? Él te ocultó que tenía un hijo y ahora no puedes ni pensar en casarte conmigo. Aunque sabía que era un desafío y no entendía sus intenciones, aún así se despertó en mí un deseo de competir. Deberíamos firmar un acuerdo prenupcial, no quiero saltar de un hoyo a otro. Él arqueó una ceja. Por supuesto. Acto seguido sacó un documento de debajo de la mesa. Al ver las grandes letras que decían acuerdo prenupcial me quedé atónita. ¿Cuándo lo? Mi abogado es bastante rápido, ¿verdad? La próxima vez que tengas un pleito te lo recomiendo. Él no hablaba en serio y yo no tenía ganas de discutir con él, así que me puse a leer el contenido del acuerdo. Cuanto más leía, más me asombraba. El documento básicamente prometía toda la fortuna de los Fu como garantía y en caso de divorcio yo obtendría la mitad de la herencia de la familia Bryan. El hombre, sin embargo, seguía acariciando perezosamente al gato. Al cabo de un rato por fin recuperé la voz. ¿Estás seguro de firmar así? No hay problema si se lo muestro a mi abogado. Por supuesto que sí. 10 minutos después obtuve la respuesta afirmativa del abogado. Mientras firmaba el papel con manos temblorosas aún me sentía aturdida. Mis padres no sabrían cómo reaccionar si supieran que con un simple movimiento de mi pluma he firmado para adquirir casi todas las propiedades de la familia Bryan. Vamos ahora a la oficina de registro civil. No me digas que no lo sabías, el acuerdo prenupcial solo entra en vigor después del matrimonio. Así recordé que el libro de registro familiar estaba dentro de la maleta en el vestidor de la familia Chen y no pude evitar sentirme exasperada. Hoy todavía tengo algunos asuntos que resolver. ¿Quién iba a decir que la persona frente a mí sacaría de repente un almanaque de no sé dónde y comenzaría a hojearlo? Aquí dice que mañana no es propicio para ningún asunto, así que mejor nos registramos hoy. Era el jefe que podía hacerme. Mordí el labio. Entonces espérame mi llamada, tengo que ir a buscar el libro de registro familiar. Está bien, te acompaño. El Bentley de Bryan era mucho más discreto de lo que él aparentaba. El coche estaba estacionado cerca y entré en la casa de Andrew.
El patio delantero estaba desierto. Subí directamente al segundo piso y justo cuando encontré lo que buscaba escuché voces provenientes del patio trasero a través de la ventana. Al fruncir el ceño y mirar vi a la madre de Chen bien cuidada hablando con el niño con los ojos llenos de cariño. El padre de Chen hablaba con tono grave y sincero mientras Michelle a un lado se ocupaba de servir té y agua en la mesa. Andrew estaba sentado en una tumbona escuchando con desinterés. Los años pasan en calma aquí, solo que me punza los ojos. Al bajar las escaleras escuché la voz de Michelle. Andrés, tus padres ya han aceptado la existencia de Philip. Sería mejor que Philip se mudara antes. El niño ha carecido de amor paterno durante muchos años y ahora es el momento perfecto para reparar su relación. Elizabeth no carece de nada, seguramente no competirá con Philip por tu tiempo. Al confiarle al niño me siento tranquila. Su voz tembló ligeramente al final cargada de una palpable nostalgia. El hombre habló con un tono bajo y suave. Dame un poco de tiempo, eres su madre, ¿cómo podrías no estar a su lado? Los miré con las manos entrelazadas y no pude evitar una sonrisa burlona. André, los fuegos artificiales que lanzaste para mi cumpleaños número 16 podrías mostrárselos también a Philip cuando llegue el momento, seguro que le encantarán. Por supuesto que sí. Me quedé paralizada en el acto. El día del cumpleaños número 16 de Michelle fue cuando comenzamos nuestra relación. El 25 de diciembre me dejó plantada. Sin embargo, a las 2 de la madrugada apareció bajo mi ventana con un anillo de compromiso grabado con la fecha diciendo que le gustaba. Ya no recuerdo cuánto de ese cariño en sus ojos era realmente para mí. Él había viajado miles de kilómetros para buscarla a ella en aquella noche incumplida sobre ese pedazo de tierra natal, haciendo estallar fuegos artificiales deslumbrantes. El arrogante heredero se enamoró de la rosa humilde pero resistente que crecía entre el viento. Qué hermosa historia, solo que en esta historia también hay una molesta luz blanca que estorba. Me quedé de pie en el mismo lugar hasta que por fin todo a mi alrededor quedó en silencio y solo entonces pude confirmar. A él le gustaba solo porque era una buena opción, pero a ella la amaba aunque fuera la persona equivocada. De pronto se escuchó la voz del padre de Chen desde afuera de la puerta. Ji Yao, ven conmigo a la empresa de inmediato, hay cambios en el proyecto con la familia, suponte en contacto con Elizabeth ahora mismo, no podemos permitirnos este desorden. Mis pasos se detuvieron, no esperaba que Brian actuara más rápido de lo que imaginaba. Abajo había un gran alboroto y pronto se escuchó el sonido de un motor arrancando. De principio a fin nadie supo que estuve aquí. Al salir de la oficina de registro civil recibí una llamada de mi madre. Elizabeth, ¿qué está pasando? La familia Chen recibió de repente un aviso de retiro de inversión y alguien depositó varias sumas por incumplimiento de contrato en su cuenta. Miré al hombre a mi lado recostado perezosamente contra la pared con el rostro lleno de interés. Mamá, te lo explicaré más tarde, pero tranquila, no haré nada que perjudique a nuestra familia. Quien envió el dinero fue la familia Bryan y de ahora en adelante trabajaremos con ellos en nuestros proyectos. Al otro lado del teléfono reinó un prolongado silencio de incredulidad. La perspicaz madre percibió algo y lo soltó sin pensarlo. ¿Acaso Andrew te ha hecho algo malo? Mis lágrimas brotaron de inmediato pero me contuve. Mamá, te lo cuento cuando nos veamos. Sécate las lágrimas, señora Bryan. Mis emociones, que antes fluían libremente, de repente se quedaron mudas y su mención de señora Bryan me hizo estremecer de pies a cabeza. Vete primero a casa de tus padres, más tarde iré con mis padres a hablar sobre los preparativos de la boda. Dudé un poco, también habrá boda. ¿Crees que no estoy a la altura? Negué con la cabeza apresuradamente mirando su perfil visiblemente complacido con palabras que se atascaban en mi garganta. Al llegar a casa vi a ambas familias sentadas en la sala con un ambiente cargado de tensión. Al verme sus reacciones fueron diversas. Andrew frunció el ceño, su rostro lleno de reproche. Elizabeth, ¿no te das cuenta de cómo afecta esto a los intereses de ambas familias? ¿Acaso nuestros asuntos deben tener consecuencias para nuestros padres? Ocultarle a tus tíos que tomaste dinero de la empresa ya equivale a un delito. Vamos a devolver el dinero ahora mismo y tú regresas a casa conmigo. No es necesario, mostré el certificado de matrimonio que tenía en la mano. Andrés, ya me he casado con otra persona, el dinero lo puso mi marido, si no lo quieren aceptar pueden donarlo. En cuanto a ese hogar del que hablas, lo siento, pero no tengo el menor interés en ser la madrastra de nadie. La mirada de Andrés se tornó perdida por un instante para luego suspirar con resignación. Elizabeth, cada minuto que desperdicias ahora afecta el futuro de todos, no seas tonta. Abrí el certificado de matrimonio frente a todos. Hasta que vio claramente que la persona en el documento era realmente yo. Andrew finalmente dejó de actuar con esa actitud de superioridad. Elizabeth, estás loca. ¿Quién es Brian? ¿Cómo te atreves a unirte con él para provocarme? No tienes que llegar a este extremo solo para molestarme. Sé que el niño te incomoda, pero cuando he incumplido mis promesas contigo, solo dame un poco más de tiempo. Cariño, no seas caprichosa. ¿Quién más en este mundo podría amarte como yo lo hago? Sonreí con ironía y abrí mi mano mostrando el anillo de compromiso. Este anillo era originalmente para ella, ¿verdad? Él se detuvo en seco con los labios temblorosos. Elizabeth, lo miré con calma. Me mantuviste en la oscuridad durante 7 años haciendo de mediador entre ustedes dos todos los días. ¿Te parece gracioso? Cuando le diste dinero y prometiste enviarla al extranjero, ¿alguna vez pensaste que llegaría este día? Ese niño fue un error, pero la que cometió el error no fui yo. ¿Por qué debería asumir los riesgos contigo? Andrés, no olvides que no eres indispensable para mí. Su rostro se tornó gradualmente pálido, sus labios se movieron por un momento pero no pronunció palabra alguna. Dejé de mirarlo y al subir las escaleras un grito descontrolado resonó a mis espaldas. Elizabeth, no te cases con otro. Me parece ridículo. Después de tanto hablar ni siquiera recibí una disculpa de su parte. Mi padre, inusualmente furioso, llamó a los guardias de seguridad y los echó a toda la familia. Pero Andrew se negaba a irse.
De repente comenzó a llover torrencialmente y su figura plantada bajo la lluvia se veía obstinada. De repente recordé una ocasión en que habíamos discutido por cosas sin importancia. Él permaneció de pie frente a la puerta del hotel reacio a marcharse. El enojo juvenil ya se había disipado pero ninguno podía tragarse el orgullo. Así que le pedí a Michelle que saliera a convencerlo de que se fuera. Permanecieron mucho tiempo fuera de la puerta. Recuerdo que cuando Michelle regresó por un momento su rostro pareció ausente. Frente a mis preguntas de repente sus ojos se enrojecieron. Elizabeth, Andrew es realmente maravilloso, debes valorarlo. La abracé llena de alegría pensando que estaba conmovida por el amor que nos unía. Michelle también es maravillosa, algún día encontrarás a alguien que merezca estar a tu altura. Nunca imaginé que esa persona también sería Andrew. Observé con frialdad cómo Andrew rechazaba el paraguas que el mayordomo le ofrecía bajo el aguacero soltando un resoplido de desdén. Ya no soy esa adolescente, este tipo de drama ya no me conmueve. Escuché que Andrew se quedó un rato pero los niños en casa volvieron a alborotar y no tuvo más remedio que irse de nuevo. Después de la tormenta viene la calma, mis padres pronto aceptaron el hecho de que me casara con Brian. No te preocupes Elizabeth, la empresa de papá todavía puede pagar esta parte de la multa por incumplimiento. Sí, aunque no lo habíamos pensado, pero cuando os divorciéis dentro de un tiempo mamá y papá podrán mantenerte el resto de tu vida. No sabía si reír o llorar, saqué el acuerdo prenupcial firmado y vi cómo pasaban de la confusión al shock y luego a la perplejidad. Hasta que de repente sonó el timbre en la casa. Cuando vio en el portero automático a toda la familia de Brian, a mi padre se le escapó un grito de sorpresa. Por favor, haz pasar a la persona. La madre de Brian era hermosa pero sus ojos estaban llenos de dulzura y amor maternal y conversar con ella era como disfrutar de una brisa primaveral. Los padres pasaron de estar inicialmente en guardia a conversar y reír con naturalidad. La boda se fijó para un día auspicioso del próximo mes. Cuando todo terminó y vimos alejarse a la familia de Brian, los tres nos quedamos parados en silencio durante un largo rato. Después de un rato mi madre, con el rostro enrojecido, tomó mi mano y habló con dificultad. Elizabeth, si todavía no estás dispuesta, tu padre y yo podemos ayudarte a rechazarlo. Rápidamente extendí mi mano para tapar la boca de mamá. Una dote de 100 millones más el 10% de las acciones del grupo Brian junto con mi acuerdo prenupcial que vale la mitad de la fortuna de los Brian no se puede malgastar así en la boda. Esperen a verme como la novia más hermosa. Hasta que al día siguiente vi los titulares por todas partes. Entonces me di cuenta de que quizás Brian realmente sentía algo por mí. En ese momento estaba sentada en el sofá disfrutando de las primeras fresas de la temporada que la madre de Brian le había enviado. Estaba sentado con determinación mostrando una rara calma mientras seleccionaba los diseños de las invitaciones. Miraba la foto retocada en la televisión y pregunté sin ton ni son: Brian, ¿de verdad te gustó? Si su respuesta sin la menor vacilación pareció golpearme el corazón al instante. Me sonrojé y por un momento no me atreví a preguntar más. Hasta que de repente noté un pequeño lunar en el puente de su nariz. Muchas herederas del círculo social solían decir que el joven Brian no solo era deslumbrantemente guapo, sino que ese lunar era el toque perfecto. Toqué suavemente el lunar y de pronto la persona frente a mí envolvió por completo mi dedo con su mano. El hombre habló con voz ronca: no toques así, aún no es nuestra noche de bodas, aguanta un poco. Sus orejas se enrojecieron y la nuez de su garganta se movía arriba y abajo como si tuviera mucha sed. Retiré la mano al instante evitando su mirada. Andrew se plantaba todos los días sin falta frente a la puerta de mi casa. No podía soportar más la situación, así que me mudé directamente a un hotel. Por suerte el hotel era propiedad de la familia de Brian, así que Andrew no podía acercarse. Pero eso no impidió la aparición de Michelle. Llevaba puesto lo último de Chanel de la temporada con un maquillaje discreto. De no ser por su cabello ligeramente deslucido no habría mucha diferencia entre ella y las demás damas ricas del círculo. Elizabeth en aquel entonces no tenía intención de ocultarte lo sucedido. Al verla de nuevo, para mi sorpresa, solo sentí tranquilidad en mi interior. Con calma saboreé el tiramisú que tenía frente a mí. Después pensé que quizás ocultártelo era lo más sensato. Tú que naciste en Roma, ¿cómo ibas a cedérmelo a mí? El año en que di a luz al niño estuve tan desesperada que intenté suicidarme, pero al pensar en tu cara de derrota de pronto recuperé el valor para seguir viviendo. Su rostro se fue distorsionando gradualmente. Mis padres, que habían roto relaciones conmigo cuando supieron que mi hijo era de la familia Chen, vinieron arrastrándose a pedirme perdón. Incluso Andrew cambió su actitud hacia mí. No lo sabías, el año que cumplí 16 él estuvo enamorado de mí. El amor que creías tener en realidad siempre ha sido una farsa desde el principio. Dejé los cubiertos y me limpié los labios con elegancia. Ya sabía todo eso. Hay algo nuevo que contar. Él te ama y que por eso se casa conmigo, por eso os ha ignorado a ti y al niño durante 5 años seguidos. De pronto su rostro se sonrojó y lanzó un rugido bajo. Eso es porque se lo oculté. Si se lo digo, ¿crees que todavía podrían comprometerse? Sonreí entonces. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué no lo dijiste antes? El color de su rostro se fue desvaneciendo poco a poco. No entiendo muy bien el sentido de que vengas aquí a decirme esto. ¿Acaso no ves las noticias? ¿No sabes que ya me he casado con otra persona? Ya te lo he cedido a él. ¿Por qué no lo aceptas? Bien, ¿qué pasa? No puedes domarlo. Michelle, no dejes que me siga acosando cuando termine con la boda. Si sigue así no me importará que la familia Brian le envíe una citación judicial. Aunque su rostro estaba pálido, sus palabras seguían llenas de arrogancia. En su corazón siempre he estado yo, solo que tu presencia. La interrumpí. Si se aman pueden amar con toda libertad. El joven Andrew realmente tiene su manera de amar. Mientras te ama a ti, también usa toda la fortuna de la familia Chen para garantizar mi matrimonio. Mirando su rostro pálido hice una pausa. Michelle, me gustaba tu forma de ser desenfadada y radiante en el pasado. Nunca fue por lástima, sino porque sentía que estábamos a la par. Te admiraba por eso. Pero lo que hiciste hoy me hizo darme cuenta de que me equivoqué al juzgarte. Al final no eres más que esto.
Al marcharme escuché a la mujer gritar desesperadamente detrás de mí perdiendo toda compostura. Elizabeth, pronto tendré un segundo hijo con Andrew, ¿crees que aún puedes hacer que cambie de opinión? La miré por encima del hombro y respondí con calma. Michelle, espero que no te arrepientas de ninguna de las decisiones que has tomado, te deseo sinceramente felicidad. Dicho esto me marché mientras a mis espaldas comenzaban a escucharse los sollozos desgarrados de una mujer. El personal del hotel pronto notó algo extraño y la invitó a abandonar el establecimiento. No volví a mirar atrás. La boda entre Brian y yo fue un evento grandioso. Gracias a la influencia de la familia de Brian, incluso los antiguos rivales en los negocios se mostraron amables y sonrientes con mis padres. Mientras brindábamos, de repente se escuchó un alboroto entre los invitados. Antes de que pudiera mirar, el alboroto ya había sido silenciado. Más tarde supe que había sido Andrew borracho quien había intentado armar un escándalo, pero lo echaron del lugar. Con los ojos inyectados en sangre gritaba mi nombre una y otra vez fuera del recinto y algunos entrometidos grabaron vídeos que circularon repetidamente en varios grupos. Más tarde escuché que Michelle pronto quedó embarazada de su segundo hijo. En el café al que suelo ir me encontré con Andrew, cuya barba estaba llena de rastrojos azulados. Tenía ojeras oscuras, parecía que llevaba mucho tiempo sin dormir bien. Sostenía mi café mientras esperaba a que hablara. El otoño llegaba poco a poco y cuando una ráfaga de viento frío sopló encogí el cuello, le extendió la mano como solía hacer antes para abrazarme y darme calor. Retrocedí un paso, él también se detuvo de inmediato y después de un largo silencio habló con voz áspera. Elizabeth, me voy a casar con Michelle. No me sorprendió, en los círculos de la alta sociedad abundan las familias que adoran a sus hijas. Él y Michelle ya tenían 2 hijos juntos. Aunque la familia Chen se resistiera, nadie entregaría a su hija a un hombre como él. Vendrás, no asistiré a la boda, pero haré llegar el regalo en efectivo. Les deseo una feliz vida matrimonial. Sus ojos se enrojecieron mientras decía con voz temblorosa: Elizabeth, no quieres venir porque todavía me amas, ¿verdad? En mi momento de silencio sus ojos de repente brillaron con una luz sorprendente. Negué con la cabeza. Voy a pasar la Navidad en el extranjero con Brian, así que no tendré tiempo para asistir a tu boda, lo siento. Mi sincera disculpa pareció herir su orgullo. Se quedó de pie como si el viento pudiera desvanecerlo en cualquier momento. La nobleza y altivez de antaño habían desaparecido por completo. Elizabeth, ya no me esperarás. Lo observé mientras pronunciaba cada palabra con claridad. André, en este mundo nadie se queda esperando eternamente a alguien. Cuando me traicionaste ni siquiera pensaste en mí, yo estaba en la oscuridad, debería haberme ido hace mucho tiempo. ¿Cómo iba a esperarte? Él negó con la cabeza. No es así, Elizabeth, escúchame por favor. Justo cuando extendió su mano hacia mí, una mano de nudillos marcados se interpuso entre nosotros y me atrajo hacia un abrazo. Lo siento, nuestra Elizabeth es una rareza de edición limitada a nivel mundial, caducado, no se aceptan reclamos. Andrew de repente se tambaleó pero no se atrevió a dar un paso más. Tomé la mano de Brian y nos fuimos. Él tomó naturalmente el café que llevaba en la mano. Me pasó una bolsa de agua caliente. Me fui solo unos minutos y ya hay hombres astutos intentando aprovecharse de la situación. Señora Brian, qué encanto tiene usted. El tono de su voz rezumaba un tufo a vinagre que casi traspasaba los límites del cielo. Me entraron ganas de provocarlo, así que busqué su meñique y lo rodeé lentamente 2 veces. Hoy hace mucho frío, o porque hasta el aire huele agrio. Sus profundos ojos se posaron en mí por un momento antes de abrir su gabardina y envolverme por completo. ¿Y ahora todavía te duele? Sí, duele más. De su pecho surgieron unas risas ahogadas mientras yo me aferraba al calor de su cuerpo. Su aliento ardiente rozó mi frente dejando caer un beso suave. El sonido del viento silbante llegó a mis oídos y aprovechando ese cálido momento escapé corriendo de sus brazos. Recogí una bola de nieve del suelo y se la arrojé. Sonreí al ver su abrigo negro manchado de nieve mientras él se quedó parado con resignación permitiendo mis travesuras. ¿Ya no tienes frío?, pregunté sonriendo mientras movía la cabeza. El viento apartó las pesadas nubes dejando ver por un momento el tibio sol invernal. Contemplé aquel lugar bañado en dorado riendo con total desenfreno y alegría. Fin.